42%. Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, 31%. Blanco Viciado, 16% y no precisa, 11%. Repetimos los resultados. Si mañana fueran las elecciones, si mañana fuera la segunda vuelta presidencial, ¿por quién votaría? Estos son los resultados y vamos a ver el desagregado total. Les decíamos, Pedro Castillo de Perú Libre, 42% y Keiko Fujimori de Fuerza Popular, 31%. ¿Qué pasa en Lima? A ver, ¿qué pasa en Lima? En Lima, Pedro Castillo obtiene 26%, mientras que Keiko Fujimori 43%. En el interior del país, Pedro Castillo 51%, Keiko Fujimori 24%. Va a la inversa la proporción. En el interior, si desagregamos a su vez entre el ámbito urbano y el rural, estos son los resultados. Pedro Castillo obtiene en el urbano 47% y en el rural 60%. Keiko Fujimori 26 urbano, 20 en el rural. Estamos hablando de el interior del país. Y ahora vamos a desagregar estos resultados de acuerdo a las regiones. Veamos qué sucede en el norte. ¿Cómo votaría el norte? Pedro Castillo, Perú Libre, 41%. Keiko Fujimori, Fuerza Popular, 30%. Centro, Pedro Castillo de Perú Libre, 68%, Keiko Fujimori de Fuerza Popular en el centro, si mañana fuera la segunda vuelta, 22%. En el sur, Pedro Castillo de Perú Libre, 58%, Keiko Fujimori de Fuerza Popular, 17%. El oriente, Pedro Castillo de Perú Libre, 45%, Keiko Fujimori, Fuerza Popular, 29%. Más información, si mañana fuera la segunda vuelta presidencial, ¿por quién votaría? Esta vez vamos a desagregar la información por sectores socioeconómicos. Los resultados totales los repetimos. Castillo de Perú Libre 42%, Fujimori Fuerza Popular 31%, pero veamos qué sucede en el nivel socioeconómico A. Pedro Castillo de Perú Libre 17%, Keiko Fujimori de Fuerza Popular 52%. En el sector B, Pedro Castillo de Perú Libre, 30%. Keiko Fujimori de Fuerza Popular, 39%. C. Pedro Castillo, 30%. Fujimori, 38%. D. Pedro Castillo, 50%. Keiko Fujimori, 25%. E. Pedro Castillo, 56%. Keiko Fujimori, 24%. Información para que los candidatos y los partidos que se encuentran todavía en contienda puedan ajustar sus campañas electorales. ¿Cuál es su actitud ante la candidatura de Keiko Fujimori a la elección de segunda vuelta presidencial de 2021? Definitivamente votaría por ella, eso dice el 20%. ¿Podría votar por ella? 15%. Probablemente no votaría por ella, 5%. Definitivamente no votaría por ella. Esto analiza el antivoto, 55%. No la conozco, 2%. Y no precisa, 3%. Analicemos ahora lo que sucede con la candidatura de Pedro Castillo. Definitivamente votaría por él, eso dice el 34%. ¿Podría votar por él? 18%. Probablemente no votaría por él, 8%. Definitivamente no votaría por él, 33%. No lo conozco, 4%. No precisa, 3%. A pesar de, digamos, de haber sido considerado un outsider, no lo conoce, 4%. Pero interesante, en estos dos últimos cuadros, ver y medir el antivoto. Los analistas decían que esta segunda vuelta va a estar marcada por el antifujimorismo y el antirradicalismo de izquierda, o la izquierda radical, que encarna el candidato Castillo de Perú Libre. Esa es la actitud hacia las candidaturas. Posición respecto al voto. ¿Cuál es la posición respecto a su voto en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales? Ya tengo mi voto decidido. El 67% de los encuestados han dicho eso. Aún no estoy lo suficientemente informado como para decidir. Eso opina el 29% y no precisa un 4%.
percepción de la segunda vuelta. ¿Qué candidato cree que tendrá mejor relación con el Congreso? Una pregunta importante cuando hablábamos de la fragmentación en el Parlamento. Keiko Fujimori, 40%. Pedro Castillo, 35%. Ninguno, 17%. No precisa, 8%. En el caso, sí, de la última respuesta a esta pregunta. En 12. ¿A quién cree que debe apoyar el candidato por el que usted votó en la primera vuelta? ¿O cree que no debe apoyar a nadie? Veamos lo que respondieron los encuestados. Pedro Castillo, 41%. Keiko Fujimori, 27%. Estamos hablando aquí de a quién debería endosarle el voto, a quién debería apoyar su candidato que ha sido derrotado en primera vuelta. A nadie, 24%, y no precisa, 8%. Vamos a la fecha técnica importante, el nombre de la encuestadora, Ipsos Opinión y Mercado. Ahí está el número de registro, la muestra, el universo para la construcción del diseño de la muestra se ha tomado como marco muestral, hombres y mujeres de 18 años a más, población nacional, urbano, rural, tamaño de la muestra, 1.204 personas entrevistadas. Este es un estudio que se hizo entre el 15 y el 16 de abril de este año. El margen de error, atención, más o menos 2.8. Vamos a los resultados iniciales. Si mañana fuera la segunda vuelta presidencial, hoy, ¿por quién votaría? Pedro Castillo, Perú Libre, 42%, Keiko Fujimori, Fuerza Popular, 31%, Blanco Viciado, 16%, No Precisa, 11%. Esta es la primera fotografía de esta segunda vuelta y vamos a conversar de inmediato. Si tenemos ya el enlace, ya está con nosotros el director de Ipsos, Alfredo Torres, para explicarnos o darnos alguna información complementaria para entender mejor el contexto de este estudio. Alfredo, buenas noches. Buenas noches, Mávila. Bueno, lo más importante son las fechas, ¿no? Esta encuesta ha sido hecha entre el jueves y el viernes, por lo tanto, antes de las declaraciones de Mario Vargas Llosa, por ejemplo, donde él sostiene que o recomienda votar por Keiko Fujimori como el mal menor, y comenta pues que Pedro Castillo sería un camino al régimen de Maduro de Venezuela, ¿no? Eso podría tener alguna influencia en algún sector del electorado. Eso no ha sido registrado en esta encuesta. Esta encuesta es la primera en un periodo de 7 semanas, así que por lo tanto todavía puede haber muchos cambios, pero sí es cierto que es una brecha importante. En otras segundas vueltas no hemos tenido tanta distancia, es decir, los dos candidatos que avanzaban en la segunda vuelta estaban un poco más pegados. Esto quiere decir que Keiko Fujimori pues tiene cuesta arriba si quiere voltear el partido, ¿no? En este momento ha arrancado con el marcador en contra, pero Castillo está adelante. Claro, lo importante es que el público televidente entienda además que es una primera fotografía. Por eso te preguntábamos no solo sobre el contexto, sino que normalmente la segunda vuelta es una historia distinta a la primera. Hay que tomarlo así. Este es un resultado que tú dirías, lo podríamos tomar como definitivo o como una tendencia, o más bien habría que ser cautos, como siempre recomienda la experiencia respecto a estas cifras. Claro, por eso decía, coincido con que hay que ser cautos porque faltan 7 semanas, pero sí me parece importante comentar, en comparación con otras segundas vueltas, que la brecha es amplia, no es una brecha ajustada como ha habido en otras ocasiones. Y en segundo lugar, que precisamente por ser la primera encuesta no incluye, por ejemplo, no sé, pues la entrevista que hoy día da Keiko Fujimori en El Comercio, donde habla de que va a formar un gobierno de consenso, o el artículo de Vargas Llosa en La República, donde sostiene que votar por Castillo es ir al régimen de Maduro en Venezuela, ¿no? ¿Y qué peso podría tener el endose? Sí, el endose de otros candidatos. ¿Hay capacidad de endose en una fragmentación como la que hemos visto del voto? Una dispersión, perdón. Es siempre, digamos, es importante las declaraciones de los líderes, pero al final los electores toman su propia decisión, ¿no? Los endoses tienen un efecto ilimitado, lo que el elector al final toma una decisión pensando en dónde va a estar o
opciones es la que mejor le conviene a él y a su familia en los próximos 5 años, ¿no? Pues entonces, de los candidatos o de otros líderes de opinión, pues son referentes que algunos electores toman en cuenta, pero no son determinantes. No son determinantes. ¿Alguna información que haya que destacar respecto, por ejemplo, los estudios que han hecho ustedes en las regiones del país o en los estratos socioeconómicos, algo que les haya llamado la atención de esta primera foto? Bueno, sí, es un voto bastante, digamos, encontrado entre las clases medias, que están más hacia Keiko Fujimori, y los sectores populares, que están más hacia Pedro Castillo. Y también se ve que el avance de Castillo ya no se limita a las regiones andinas, donde tuvo la primera votación en la primera vuelta, sino que también en algunas otras regiones del norte del país, por ejemplo, estaría ganando en la segunda vuelta, ¿no? Eso de ahí es una novedad. La fortaleza mayor de Keiko Fujimori es... Ahí tenemos, claro, ahí tenemos los resultados y yo los leía al margen del total. En el ámbito de Lima está claro, Pedro Castillo 26, Keiko 43, ¿no? En el interior, como decías bien, Alfredo, Pedro Castillo 51, Keiko Fujimori 24. Lo mismo sucede cuando hablamos de urbano y rural, ¿no? En el interior del país, 47, Pedro Castillo en urbano, 60 en rural, Keiko Fujimori 26 en urbano, 20 en rural. Y en las regiones también, como menciona Alfredo Torres, en el norte Pedro Castillo saca una ventaja por el momento de 41 contra 30, en el centro de 68 contra 22, en el sur 58 contra 17 y en el oriente 45 contra 29. La indecisión o la no definición del voto, ¿tú dirías todavía es importante? Es importante, como suele ser al inicio de una campaña de segunda vuelta, y ahí es donde va a estar la mayor batalla, ¿no? Las personas que hoy están indecisas o declaran que van a votar en blanco, hoy, dentro de 7 semanas, quizás terminen optando por uno de los candidatos. Entonces, esa es la campaña fundamental, convencerlos a ellos. Otra observación que se puede hacer cuando uno ve esta tabla que acabas de leer es que el norte se vuelve determinante, ¿no? Asumiendo que en Lima la mayoría vota por Keiko Fujimori y en las regiones del centro y del sur la mayoría vota por Pedro Castillo. La región norte, que es importante en población, más del 20% del electorado. Por la densidad de electores. Por la densidad, digo, poblacional y por la cantidad de electores que se concentran en estas regiones en comparación con las otras. Más del 20% del electorado está ahí. Bueno, como ustedes ya escucharon, ya tenemos prácticamente un adelanto y como ven acá, estos son los héroes que los niños tienen en su mente que salvarán al mundo. Estos héroes creo que no pueden salvar al Perú con lo que está sucediendo. Pero como ustedes ya se están dando cuenta de que en esta segunda vuelta tenemos todos que ir a votar conscientemente, como ya han apreciado ustedes, la primera encuesta de la segunda ya prácticamente vuelta que se va a dar, ya tienen un criterio de lo que tienen que hacer. Les habló Godo Formén, el bombero de la democracia. El día martes estamos saliendo, vamos a conversar con Jonathan Coronado, que participó en las elecciones congresales. Vamos a ver que nos dé una opinión de lo que está sucediendo también. Nos vemos, Godo Formén, el día martes y miércoles estamos en YouTube y en Facebook. Nos vemos.